Ya, vamos a partir con el tutorial número 2. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, en esta parte están el ejemplo número 1 que yo les estaba mostrando. Em, Voy a abrir otro documento. Yo puedo tener varios documentos en un solo en un solo Illustrator, digamos. Entonces, voy a abrir un documento. Si se dan cuenta, en esa la hoja está vertical. Archivo nuevo, acuérdense. Se me va a abrir esta ventana. Vamos a, en esta opción, solamente crear formas libres, así que voy a abrir otro documento también en tamaño carta. Lo voy a poner horizontal y voy a poner crear. Si se dan cuenta, ya es más fácil como de poder abrir otros documentos. Ya queda como un documento predeterminado. Eh, Les voy a enseñar a usar ciertas herramientas que vamos a ocupar para la elaboración del vestuario. Pero solamente vamos a crear formas libres. Por ejemplo, que quiero enseñarles a utilizar las herramientas que son relacionadas con el rectángulo. Acuérdense que si yo mantengo presionado las herramientas, van a aparecer distintas opciones de herramienta. Entonces voy a ir en la opción de rectángulo y, por ejemplo, yo hago un rectángulo ahí de forma libre, ¿no es cierto? Y también lo puedo hacer un cuadrado si yo mantengo presionada la tecla Shift del teclado, ¿no es cierto? Presiono la tecla Shift, lo presiono y se me va a abrir un cuadrado perfecto con los cuatro lados iguales. Esa es la diferencia entre hacer un rectángulo, ¿no es cierto? Y hacer un cuadrado, la tecla Shift. Lo mismo, por ejemplo, con una herramienta elipse y con todas las otras figuras geométricas hacia abajo. Por ejemplo, si aprieto la herramienta elipse, mantengo presionado ahí, me puede hacer un óvalo, ¿ya? Pero si yo mantengo presionada la tecla Shift, me va a hacer un círculo perfecto, ¿ya? Después, por ejemplo, yo tengo, voy a la herramienta selección, por ejemplo, la herramienta selección, si yo pincho la hoja, ahí no tengo ningún elemento seleccionado. Si yo pincho acá, eso me quiere decir que estoy seleccionando la herramienta, ¿no es cierto?, o sea, esta forma que es el rectángulo. Si yo pincho aquí, el, el, ¿no es cierto?, el cuadrado. Ojo, porque si yo voy a la herramienta, por ejemplo, de color, ya aquí está el relleno y está el trazo, eso también está aquí arriba, relleno y trazo. Le voy a cambiar el color para que me entiendan. Dejo un color verde, ¿no es cierto? Yo pincho el rectángulo y lo puedo mover, ¿no es cierto? Pero si yo a eso le saco el relleno, es decir, presiono ahí ninguno, es decir, no quiero relleno, y se dan cuenta queda una línea roja encima del relleno, y yo lo pincho, no me lo va a mover. Tengo que pincharlo de la hoja, o sea, de la línea, y arrastrarlo. Como les decía, a diferencia de tener relleno, ¿no es cierto? Yo puedo pinchar el relleno y arrastrarlo, pero sin relleno yo tengo que seleccionar la imagen desde las líneas para poder moverlo. Desde adentro yo no lo puedo mover, ¿ya? Eso para que quede claro. Aquí tengo la opción en estas líneas, por ejemplo, en estos puntitos que están acá, de redondear los bordes, ¿ya? ¿No es cierto? Hasta llegar a la circunferencia. ¿Ven? Tengo también esa opción de hacer ese tipo de, de modificaciones. Si yo quiero, también lo puedo hacer en el rectángulo. Miren, pincho ahí y redondeo los bordes. ¿Ok? Para deshacer lo que yo he hecho, puedo apretar el control Z y automáticamente me va retrocediendo pasos. ¿Ya? Para que eso lo tengan súper en claro, que el control Z sirve para retroceder los pasos que yo he avanzado y quiero deshacer algunas cosas, comienzo a apretar control Z, ¿ya? Eh, Vimos relleno, el relleno yo lo puedo, como les dije, lo podemos ver acá,
¿no es cierto? Y también el trazo lo podemos modificar aquí, distintos grosores de trazo, ¿ven? Ahí. Y también lo podemos rotar o girar, ¿no es cierto? Lo podemos hacer con esa herramienta o directamente desde las orillas cuando aparece el banano. Miren, ahí apareció el bananito, yo lo puedo rotar para que, ¿no es cierto?, se me dé vuelta y se me gire, ¿no es cierto?, el, el dibujo que yo hice, ¿ya? Esas son herramientas básicas dentro de Illustrator. Después, ¿qué más les puedo mostrar? Por ejemplo, tenemos esta figura. Si yo quiero copiar una figura, voy a achicar esto. Ah, perdón, antes, para borrar. Por ejemplo, yo quiero borrar esta. Yo la selecciono y simplemente puedo presionar suprimir, ¿ya? Y las voy eliminando. Y también las puedo borrar todas juntas. Si yo selecciono todas juntas, también las puedo suprimir. Al seleccionarlas todas juntas me refiero como a encerrarlas a todas en un grupo y las suprimo, sin tomar esta, ¿no es cierto? Porque esa no la seleccioné. O también lo puedo hacer presionando la tecla Shift. Pincho el rectángulo, pincho la tecla Shift y voy seleccionando las demás formas y las suprimo. ¿Ya? Esas son formas que tenemos para eliminar líneas y para eliminar trazos. Por ejemplo, para copiar, tengo varias formas de copiar un elemento. ¿Cómo lo puedo copiar? Por ejemplo, tengo este lo voy a dejar en cuadrado, ¿no es cierto? Lo voy a volver a su tamaño real. Ahí. Y ahí que quede perfecto como un cuadrado. Voy a trabajar con esa para irle explicando ciertas cosas. Tengo seleccionado esto para copiarlo. Voy a presionar el Alt y voy a arrastrar hacia el lado. Esa es una forma de copiar, ¿ya? Le voy a cambiar el color para que... Esta otra forma de cambiar el color, miren, yo pincho ahí, dos clics en relleno y me da la opción de jugar con distintos colores, ¿ya? Esa es otra forma de cambiar el color. ¿Cómo más lo puedo copiar? Voy a mover las dos juntas para dejar 4 en el documento. Las seleccioné y las muevo, las arrastro. Voy a copiar esta misma, la puedo copiar con control C, control V, ¿ya? Y me la copia en el centro de la hoja, por lo general. Está ahí, ¿no es cierto? Y otra forma de cambiar el color, yo me voy a la biblioteca de muestras y pincho, por ejemplo, ¿no es cierto? La biblioteca de muestras, esa que está ahí, o muestras, en verdad la biblioteca de muestras está acá abajo. Todavía no la vamos a ocupar, cuando veamos estampados vamos a ocupar la biblioteca de muestras y puedo aplicar otro color, ¿ya? Al trazo también le puedo cambiar el color aquí arriba o acá, haciendo dos clics ahí, o simplemente yendo acá arriba y cambiándole el color, ¿no es cierto?, desde acá o desde ahí. Si se dan cuenta, se cambió en ambos lados, ¿ya? Y otra forma que tengo de copiar, por ejemplo, voy a seleccionar ese elemento y voy a copiar control C para copiar control F, ¿ya? Visualmente no pasó nada, ¿sí? Pero miren lo que pasa, si yo lo muevo, ya automáticamente me salió otro. ¿Qué pasa con el control F? Por ejemplo, yo selecciono esto y empiezo y aprieto control F, ya, pero si yo lo aprieto más de una vez, me los va a copiar todos los elementos en un mismo lugar, ¿ya? Entonces eso al momento de impresión se va a notar porque la impresora va a soltar un poco más de tinta donde ve más trazos. Por ejemplo, miren, voy a apretar control C para copiar y voy a apretar control F varias veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ya? Eso quiere decir que me lo copié 10 veces, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ven? Entonces, ojo cuando manipulen el control F. El control F se presiona solamente una vez, ¿ya? Para que lo tengan ojo cuando vayamos, porque el control F lo vamos a ocupar para hacer el vestuario. Entonces,
para que de repente no se pongan a apretar control F así muy seguido, porque nos va a copiar muchas líneas una sobre otra y después eso cuando al momento de impresión a lo mejor visualmente en el computador no lo van a notar de que hay más trazos, pero sí cuando lo vayamos a imprimir se va a notar, ¿ya? Em, Eso con el sistema de copiado. Las diferencias, por ejemplo, les quiero explicar la diferencia entre selección y selección directa. Por ejemplo, selección, yo selecciono todo el cuadrado, ¿no es cierto? Voy a borrar algunos que ya no me los voy a ocupar, los suprimo. Voy a dejar estos dos nomás que son con los que voy a trabajar y les voy a mostrar los ejemplos. Selección. Tengo la herramienta selección, yo selecciono todo el elemento, ¿no es cierto? Pero si yo voy a la herramienta selección directa, yo con la selección directa puedo seleccionar puntos. Entonces, por ejemplo, hago doble clic y muevo, ¿ya? Y voy creando otras formas, ¿sí? Lo que también puedo hacer con selección directa es, por ejemplo, que si yo con selección normal, digamos, o la flecha negra, así las diferencio, flechita negra, flechita blanca. Con la flecha negra, por ejemplo, perdón, hay harta contaminación acústica aquí en mi casa. Pincho una línea, por ejemplo, y suprimo, me va a borrar el rectángulo, o sea, el cuadrado completo. Pero si yo quiero borrar solamente una línea, yo voy a selección directa, pincho esa línea y pongo suprimir. Y me va a borrar solamente la línea que yo seleccioné. Para que tengan ojo con esas opciones también, porque también la vamos a ocupar. ¿Ya? Eh, Eso con la selección y selección directa. También, como les dije, yo selecciono el punto y los puedo ir moviendo y modificando, cosa que también es bastante interesante, ¿ya? Otra cosa que vamos a ocupar harto va a ser la herramienta pluma, ¿no es cierto? Con la herramienta pluma podemos crear formas, pero por el momento se los voy a enseñar, les voy a enseñar, por ejemplo, a añadir puntos. Si yo tengo esos puntos estos ya son triángulos, ¿no es cierto? Pincho, por ejemplo, la herramienta añadir punto ancla, pincho ahí, voy acá, voy ahí y voy acá y agregué dos puntos, uno, dos. Entonces, por ejemplo, ahora voy a selección directa, ¿no es cierto? Pincho ese punto y yo ese punto lo puedo mover. Ahí y ahí. ¿Ven? Y voy creando, ¿no es cierto?, distintas formas, ¿ya? Solamente con la opción pluma, la herramienta de añadir punto ancla y la herramienta, por ejemplo, de quitar punto ancla, lo pincho y me lo elimina. Todos estos que están aquí, por ejemplo, ese punto de ahí, ese punto de ahí, ese punto de ahí, ese, se llaman puntos ancla, ¿ya? Y son los puntos anclas porque son los que quedan como fijos dentro del dibujo, ¿no es cierto? Por ejemplo, les voy a enseñar a usar ahora la herramienta pluma. Voy a borrar los rectángulos porque ya no las formas geométricas porque ya no las vamos a ocupar. Les voy a enseñar a usar la pluma. Por ejemplo, con la pluma. La pluma también es un poco complicada de ocupar. Para usar la pluma me voy a fijar de que, por ejemplo, mi relleno siempre esté sin nada. O sea, que solamente esté el trazo en negro para que se me pueda notar el trazo que yo quiero hacer. Por lo general y por defecto siempre va a estar en uno. La pluma por lo general yo la voy a presionar y siempre va a estar en uno. Pero traten de fijarse que siempre su relleno esté sin nada, porque si no les va a quedar con un relleno de color. Ya les voy a mostrar la diferencia ahora cuando la empecemos a ocupar. Por ejemplo, pincho ahí, solamente pinché, y esa línea azul que aparece es una línea como guía que me va diciendo hacia dónde yo me voy a direccionar, ¿no es cierto? Entonces yo puedo pinchar de nuevo y me va a empezar a crear las líneas, miren. Ahí, ahí, solamente pinchando, ¿sí? Para cortar la pluma puedo presionar la tecla P del teclado, ¿no es cierto? Y me va a cortar la pluma automáticamente y puedo empezar otro trazo. ¿Cómo empiezo otro trazo? Pinchando. Voy a pinchar. Todos los trazos empiezan solamente pinchando. Voy a ir arriba, como la línea anterior, pero en vez de soltar el botón del mouse, lo voy a mantener presionado. Miren, pincho y muevo, sin soltar el botón del mouse.
y va generando curvas, ¿ya? Esa es la diferencia entre pinchar y mover, para que vayamos generando, ¿no es cierto?, las curvas que necesitamos. Esto es súper importante, porque así, con esa forma y con esa metodología, nosotros vamos a dibujar y vamos a empezar a hacer el dibujo en plano, ¿ya? Entonces después simplemente aprieto la P, voy a la selección y estas líneas yo las puedo, ¿no es cierto?, mover, así, sin ningún problema. Y también, como les dije, con la selección directa nosotros podemos mover estos puntos, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, yo presiono ese punto ahí, hice dos clics y aparece esta línea imaginaria que es un manejador. Si yo me voy a la punta es un manejador y puedo ir modificando, ¿no es cierto?, las curvas y las puedo ir adecuando a las formas que yo quiero. Ya aparece, pincho el punto ancla para que aparezca el manejador, no se olviden de eso. Entonces voy modificando las curvas y las inclinaciones a través de los manejadores, pinchando los puntos ancla. Ven, si se dan cuenta, no es tan difícil, es bastante sencillo, es un poco más que nada de práctica, ¿ya? Y a esto, como les dije también, vamos a, con selección, por ejemplo, le podemos cambiar los trazos, ¿no es cierto? Y podemos jugar con distintos grosores de línea también, ¿ya? Esas son como las herramientas como básicas. También tenemos la herramienta pincel. La herramienta pincel en realidad te va dibujando como a mano alzada, ¿ya? También es sencilla de ocupar, pero les aconsejo más que la usen cuando trabajen con Wacom o con tableta de dibujo. Ah, lo que les iba a explicar del relleno y la pluma. Por ejemplo, si yo tengo mi pluma y tengo aquí un relleno, lo voy a dejar rojo para que se note. Ahí. Entonces empiezo, por ejemplo, a crear mi trazo. Si se dan cuenta, me va a ir rellenando automáticamente todas las formas de manera bastante, o sea, bastante rápida, digamos. Va a dejar el trazo, o sea, va a dejar la forma con su relleno que aparece aquí, ¿no es cierto? Si yo pincho y pincho acá, automáticamente me lo borra, ¿no es cierto? En ninguno. Eso con las herramientas básicas. A medida que vayamos avanzando vamos a ir viendo más herramientas. Lo que sí quiero mostrarles también es la herramienta texto. ¿Ya? Yo pincho la herramienta texto, por ejemplo, y puedo escribir. Pincho ahí y puedo escribir indefinidamente, ¿no es cierto? Voy a escribir cualquier cosa. Y también puedo, por ejemplo, ir a la herramienta texto y crear un cuadro de texto para que me escriba en ciertas partes nomás. Entonces, por ejemplo, ahí creé el cuadro de texto y me dio un relleno automático, ¿no es cierto? Que un texto completamente, o sea, que sale por defecto, que es como de relleno. Y si se dan cuenta, me crea un cuadrado de texto que yo también lo puedo editar aquí arriba en la herramienta de opciones en párrafo, ¿no es cierto? Lo puedo dejar alineado, lo puedo alinear a la izquierda, a la derecha, ¿no es cierto? Como ustedes quieran. Eso, como les dije, sale automáticamente en el carácter de párrafo en la barra de opciones, ya, para que lo tengan presente. Voy a eliminar eso, suprimir, suprimir. Y miren, por ejemplo, tengo estas tres formas. Me voy a alejar. Otra herramienta que les voy a explicar es la pluma, o sea, el zoom, perdón. La herramienta zoom, yo me la pincho y si estoy si se dan cuenta, al centro aparece, al centro de la lupita aparece un signo más. Ese signo más quiere decir que yo me estoy acercando, ¿ya? Pero si yo aprieto la tecla Alt del teclado, yo me alejo, ¿no es cierto? Porque aparece el símbolo menos. ¿Se dan cuenta? Ahí está con Alt, o sea, sin Alt, y ahí aprieto el Alt y me sale menos. Y con, por ejemplo, la barra espaciadora del teclado, esta barra larga del teclado, yo puedo mover este documento dentro del mismo Illustrator, puedo mover esta mesa de trabajo. ¿Para qué me va a servir eso? Por ejemplo, si quiero copiar esta mesa de trabajo y quiero crear otra al lado,
me voy a la opción de mesa de trabajo, pincho ahí y puedo crear otra mesa de trabajo del porte libre que yo quiera. O también puedo copiar esta mesa de trabajo, ¿no es cierto? Voy a borrar este mensaje. Presionando el Alt y arrastrando. ¿Ya? Esas son dos formas que también tengo como de crear más hojas en un mismo documento. ¿Ya? Como tarea, les voy a, en realidad no como tarea, sino que como ejercicio, voy a borrar estas opciones. Quiero que hagan ustedes una forma simple en su computador. Ya, por ejemplo, vamos a hacer un corazón. Voy a pinchar en el centro más o menos de la hoja. Voy a pinchar arriba, voy a mover, ¿no es cierto? Así. Voy a pinchar al medio del corazón ahí. Y voy a pinchar, miren, si yo me pongo al centro, se dan cuenta que al medio aparece una línea color fucsia, ¿no es cierto? Eh, pincho ahí y creé la mitad de un corazón, ¿ya? Corto el trazo, me voy a ir a la herramienta selección, ¿ya? Y voy a poner control C, control F, una vez, acuérdense que me va a pegar trazos, un trazo encima de otro. Botón derecho, transformar, reflejo. Aquí me pregunta vertical, sí, vertical, no horizontal, porque si lo hago horizontal me lo va a copiar hacia abajo. Yo lo quiero vertical. Pongo OK. Y después lo arrastro. Miren, para arrastrar de manera, por ejemplo, recta, por ejemplo, yo lo puedo arrastrar, pero se me puede arrastrar y me va a quedar disparejo, ¿no es cierto? Para que se me arrastre de forma pareja, yo mantengo presionado el Shift, pincho la línea, pincho el Shift y arrastro. Y ahí el corazón me queda perfectamente hecho, ¿no es cierto? Y después, por ejemplo, yo me puedo acercar a tal nivel de los puntos, por ejemplo acá, pincho ese punto y me doy cuenta que los dos puntos están juntos. Y hago botón derecho del mouse, perdón, y pongo unir. Y automáticamente me va a unir ese trazo, es decir, va a quedar un solo trazo, ya no van a ser dos. Y lo mismo puedo hacer en la parte inferior para que no se vea ese corte, ¿no es cierto?, feo. Solamente me estoy acercando, los voy a seleccionar, están los dos juntos, botón derecho, unir. Y automáticamente me unió ambos, ¿no es cierto?, lados del corazón y me quedó una figura completa. ¿Ya? Aquí esta figura la puedo achicar, la puedo agrandar, ¿no es cierto?, desde las orillas. Y como ya les enseñé, también la pueden copiar, ¿ya? Para que hagan ese ejercicio ustedes y vean cómo les resulta el usar la pluma. Eso, hasta aquí el segundo tutorial. Ya con el tercero partimos con el dibujo en plano de vestuario, para que estén atentos.